Hola pollitos, el día de hoy vamos a hablar sobre la guerra de reforma o guerra de los 3 años. Así que si quieres aprender más sobre este tema, quédate conmigo en este video. Para comenzar, debes de recordar que estamos ubicados en la segunda mitad del siglo XIX y que para este entonces México ya era un país independiente, pero que tenía muchas dificultades en cuanto a sus formas de gobierno. Y antes de comenzar de lleno con la historia de la Guerra de Reforma, quiero que veas algunos de sus antecedentes, o sea, algunos de los hechos que pudieron llegar a provocarla. Primeramente, hay que acordarnos que el país estaba dividido en dos partidos políticos, que era el liberal y el conservador, y cada uno de ellos tenía ideas opuestas para gobernar. Entonces había cierto conflicto en ese sentido. Después, la situación del país no era en la mejor condición y surge el Plan de Ayutla. El Plan de Ayutla era liderado por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, en donde desconocían el gobierno de Santa Anna, pues en ese entonces el gobierno de Santa Anna no era el ideal para toda la nación y la gente no estaba de acuerdo, pues había quitado muchos derechos individuales y aumentado los impuestos, cosa que las personas con menores privilegios no podían sostener. En este plan de Ayutla se invita al pueblo a levantarse en armas en contra del gobierno de Santa Anna. Resulta que en esta revolución de Ayutla, que fue la guerra armada, entonces resultan ganadores los liberales y al fin, cuando quedan ganadores, se crea una constitución con leyes en base a sus ideas. Esta constitución, que fue creada nuevamente, te comento, por los liberales, fue la constitución de 1857. A continuación vamos a ver de qué se trataban algunas de sus leyes. En esta constitución se crearon, como te decía, las leyes que quitaban privilegios a las iglesias y el ejército. Por ejemplo, la ley Juárez, que quitó los privilegios a los miembros de estos grupos sociales, la ley Lerdo, que buscaba poner en circulación bienes y capitales de las corporaciones civiles y eclesiásticas, y la ley Iglesias, que reguló el cobro de los servicios realizados por la iglesia para que no se afectara a la gente sin recursos. Todas estas leyes afectaban directamente a los privilegios de la iglesia y del ejército. Entonces vinieron las consecuencias. Y la principal consecuencia fue que los conservadores no estaban de acuerdo, pues la iglesia y el ejército estaba lleno de personas con este pensamiento conservador y no querían perder sus privilegios. Esto fue lo que provocó una nueva guerra. Esta nueva guerra fue la Guerra de Reforma o de los 3 años, que inició en 1858, encabezada por el conservador Félix Zuloaga. Félix Zuloaga creó un plan denominado Plan de Tacubaya, en donde se desconocía la nueva Constitución de 1857, es decir, que no estaban de acuerdo con ese tipo de leyes, pues porque obviamente les quitaban sus privilegios. Al suceder esta guerra de 3 años, cuando inicia, en ese entonces Ignacio Comonfort era el presidente del país y tuvo que abandonar la presidencia. Así que, de acuerdo a la Constitución, quien debía quedarse en la presidencia era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y en este caso era Benito Juárez. Benito Juárez era parte del Partido Liberal. Fue así como quedaron en contra Benito Juárez del Partido Liberal y Félix Zuloaga del Partido Conservador, luchando por sus ideales. Benito Juárez defendiendo la Constitución y Félix Zuloaga rechazándola. Entonces, la población estaba dividida en dos bandos nuevamente, los liberales y los conservadores.
Estos dos personajes estaban gobernando el país al mismo tiempo. Por así decirlo, México tenía dos presidentes. Benito Juárez gobernaba desde la ciudad de Veracruz y Félix Zuloaga desde la ciudad de México. Fue una guerra larga y fue una guerra brutal, ya que los dos ejércitos tuvieron que reclutar forzosamente personas para poder seguir combatiendo. Finalmente, los liberales vencen y en 1861 Benito Juárez hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México y estableció ahora sí su gobierno desde esa ciudad. Durante el gobierno de Benito Juárez se promulgaron más leyes de reforma, con el propósito de limitar aún más la influencia de la Iglesia Católica. Es decir, que la Iglesia ya no interfiriera tanto en los asuntos del gobierno y pudiera haber más derechos y privilegios para la gente que no pertenecía ni a la Iglesia ni al ejército, es decir, para toda la nación. Y bueno, pollitos, hasta aquí ha llegado la historia del día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Los quiero mucho. Bye bye.